Reparar es corregir, reparar es remediar. El concepto de reparación tiene una acepción también muy interesante, el término, que es mirar con cuidado, atender. Y precisamente creo que esto es lo crucial para entender bien las profundidades y las complejidades de la reparación. ¿Cómo podemos reparar lo que provoca multitud de daños entrelazados, un daño personal, un daño interpersonal, un daño social y un daño político en el caso del terrorismo? Daños que además se prolongan en el tiempo, daños que persisten en el presente, aunque se cataloguen jurídicamente o históricamente en el pasado. Es preciso entender estas dimensiones objetivas y subjetivas, junto con las dimensiones personales, colectivas y estructurales, para entender cómo podemos reparar. Cómo podemos reparar lo que en principio es irreparable, la eliminación de una persona, pero sí podemos hacer algo con esos daños para aminorar el sufrimiento y para hacernos responsables. Es muy importante entender esa interrelación de la reparación. No podemos quedarnos solamente, por ejemplo, en la reparación de lo económico, porque eso no en ningún modo nos da el valor de lo que supone ese sufrimiento en esa multitud de esferas y cómo se prolonga en el tiempo. Por eso es preciso entrelazar el derecho y el deber paralelo de reparación con otros derechos como son el acceso a la justicia, como son la información, como es un trato respetuoso y como es la memoria.